Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos para hacer otro de frente. Hoy tenemos la visita y le agradecemos la gentileza enormemente. Eh, Primero es abogada, especialista en ambientalismo y en derechos humanos. Primer tema. Segundo tema es referente de la Codelco. Ya vamos a saber de qué se trata, no se preocupe. Y después, candidata a diputada nacional por Frente Patria Grande, la doctora Alicia Chalabi. Doctora, muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, gracias por invitarme. Lo desglosaba así porque la gente ve la sigla, pero muchas veces no sabe de qué se trata. Cuéntenos de Codelco, que es como bien, además porque es su tránsito, digamos, ¿no? Sí, es mi trabajo hace muchos años. Sí, sí. Yo empecé con Proconsumer, Ajá, que también es una asociación de consumidores cuya sede está en Buenos Aires. sí. Esto empezó con la necesidad de participar en las audiencias públicas, que se inauguraron con la privatización de GESA. Estamos hablando del año 87. Sí. Y a partir de allí, Siglo pasado, para los sí, más más o jóvenes. menos, sí, y en el 93 se sancionó la Ley de Defensa del Consumidor y se crearon las asociaciones de consumidores. A partir de ahí, bueno, participo activamente, digamos, primero en Proconsumer y después debo haber estado con Proconsumer aproximadamente 7 años y me ofrecen Codelco, que es una asociación de consumidores que tiene sede en Salta. El director se llama Guillermo Durán Cornejo. Ajá. Y bueno, le digo que sí y empiezo con la representación de Codelco. Será aproximadamente, ya a esta altura son como 8 años. Y con eso he ejercido, digamos, permanentemente la defensa de la Asociación de Consumidores en los temas de servicios públicos. Ajá. Transporte, luz y agua, fundamentalmente. Con lo que uno hace es la representación colectiva de los usuarios. A partir del artículo 42 de la Constitución Nacional, que se sanciona en el 94, establece que las asociaciones de usuarios y consumidores van a tener la legitimación, la representación del colectivo de usuarios. Ajá. Así que las presentaciones que hacíamos nos servía, digamos, para representar a todos los usuarios de la provincia de Jujuy. Y eso fue lo que hice prácticamente. Con el correr de los años también represento a las comunidades indígenas, Sí, es el otro de tema. Salinas Grandes, pero siempre en el rol de ejercer la representación de derechos colectivos, Bien. ¿no? Que están en el artículo 43 de la Constitución Nacional, que es un artículo muy interesante. Usted habla de la Constitución Nacional. Constitución jujeña modelo 23. ¿Cómo se conjugan estos temas? Mire, no hubo, con respecto a las acciones colectivas y a quienes ejerceríamos la representación colectiva de las personas, no hubo modificaciones. Es decir, nos sometemos a lo que establece la Constitución Ajá. Nacional porque la Constitución de la provincia no estableció ninguna disposición. Y las acciones colectivas son, en realidad, le diría como la cenicienta de las acciones. ¿Por qué? Porque en este mundo tan neoliberal y de mercado priman las acciones individuales, ya sea Ajá. por derechos propios, por derechos individuales, los derechos crediticios, bueno, el sinfín de acciones que uno tiene, y las acciones colectivas no han sido reglamentadas desde el año 94 hasta el 2025, hasta ahora. Es decir, ese artículo de la Constitución Nacional no ha sido reglamentado. Tan es así que ahora tenemos la selección del Defensor del Pueblo de la Nación, con una cefalía desde hace 10 años aproximadamente que no se completaba ese cargo. Así que, bueno, las acciones colectivas han sido reglamentadas por los propios jueces, que han establecido las reglas de cómo hay que presentarse, cómo se representa, han hecho un registro de procesos colectivos. Y en esa situación, bueno, es que me especialicé, le diría. Está bien. ¿Y quién tiene que reglamentar el Poder Ejecutivo Nacional? El Congreso de la Nación.
El Ajá. Congreso de la Nación tiene que reglamentar cómo van a ser estas acciones colectivas. ¿Y por qué eso queda siempre Porque, en un y cajón bueno, olvidado, digamos, el último sí, cajón? porque fíjese que siempre ha sido la gran herramienta para que los usuarios podamos ejercer nuestros derechos, pero la política se ha ocupado de dividir muchas veces y de además dejarle a cargo de las provincias que hagan las reglamentaciones propias en cada provincia. Escuchamos, por ejemplo, hay un fallo en Catamarca que estableció el tema de la rehabilitación de las pensiones suspendidas, Sí, que es un proceso colectivo, lo inscribió el juez, pero no nos beneficia. ¿Por qué? Porque son decisiones que toma la justicia en cada provincia. Justicia Sí, Federal. justicia federal. Ajá, bien. Bien. Bueno, no se reglamentó hasta ahora, es una gran deuda de la democracia, digamos, de que O sea podamos que el tener. juez puede tomar una resolución para la provincia, pero Exacto, no tiene peso a nivel nacional. exactamente, ¿Sirve como exactamente. jurisprudencia? Sí, sirve como precedente, sirve por Ajá, supuesto como precedente, ajá, pero no tenemos esa gran herramienta que sería que una acción nos sirva a todos los ciudadanos de la claro, República claro, Argentina. claro. Por ejemplo, hubo una acción muy interesante que presentó hace muchos años el Defensor del Pueblo de la Nación y que ahora la Corte lo rechazó, que fue el tema de la actualización de los haberes previsionales. Sí, El Defensor del Pueblo de los jubilados, ¿no? Que hay uno específico, sí, digamos, de las personas de tercera edad, hizo una presentación en ese sentido y finalmente la Corte lo rechazó. Esto fue hace unos meses atrás. Y esto nos pasa, digamos, los que trabajamos en esta área del derecho, que le diría se llama procesal constitucional. ajá, Tiene su fuente en la Constitución de la Nación. sí. No están reglamentados los derechos, así que hacemos camino al andar, digamos, Mm. ¿no? Con las acciones judiciales que hacemos. ¿Y en Jujuy cómo se desarrolla eso? ¿Los jueces son benévolos, son abiertos al Sí, los tema? jueces, mire, la justicia federal hizo Ajá, lugar a los planteos que hicimos las asociaciones de usuarios y consumidores. Durante años había en la boleta del gas, venía sí, una sigla cruzada que decía sí, suspendido por medida cautelar. sí, Nosotros habíamos presentado una acción judicial donde pedimos que un fondo de un fideicomiso que se había creado no se lo cobraran a los usuarios. El juez dictó una medida cautelar y tuvimos ese beneficio, digamos, que las boletas de gas venían con una medida cautelar que disponía que eso no se cobrara a los usuarios. claro. Bueno, nos ha pasado que en varias acciones, muchas acciones hemos hecho en la justicia federal y han tenido eco. En la justicia provincial también, algunas muy importantes, por ejemplo, una acción que hicimos hace muchos años por el cupo, por la participación política de las mujeres, que se le dio el trámite colectivo. Sobre todo, el Tribunal Contencioso Administrativo en su anterior conformación, donde estaba el doctor Luis Morales como presidente, Sí, el doctor Villafañe y otro miembro que no recuerdo en este momento que ha fallecido. Han hecho lugar a varias acciones colectivas. Y eso lamentablemente ahora, bueno, eso ha cambiado, digamos, a partir de unos cuantos años, de 2 o 3 años que se rechazan las acciones. En realidad también pasa que se desdibujan. ¿Por qué? Porque el Poder Ejecutivo viene tomando decisiones y la acción queda vieja en relación a lo nuevo que va pasando. seguro. Y finalmente, en diciembre del año pasado, en una acción por el aumento de la luz, el Superior Tribunal de Justicia, la Corte de Justicia se llama así ahora acá, ha resuelto que no estábamos habilitadas las asociaciones Proconsumer y Codelco. Las desconoció. Nos desconoció porque teníamos, según ellos, por supuesto, está en apelación en este momento, que teníamos que inscribirnos localmente, o sea, en la provincia de Jujuy. Nosotros tenemos filiales, son delegaciones. Sí, sí, La sede de Codelco, por ejemplo, está en sí, Salta. sí, sí, Esto sí, es una delegación. sí, Y Proconsumer en Buenos Aires y es una delegación la que está en sí. Jujuy. Y nos exigen que nos inscribamos localmente. Bueno, también nuestras sedes madres no aceptaron esa situación, ¿no? Porque reitero que la reglamentación es nacional Sí, sí. y hemos quedado como deshabilitadas para trabajar acá en la provincia. Bueno, ese sería un caso parecido a las delegaciones de los sindicatos que tienen su base y tiene
su personería gremial, que se extiende la personería gremial, pero yo no tengo que ir a inscribir la delegación del sindicato en ningún lado. Le comunico al Ministerio de Trabajo que estoy actuando, nada más. De la misma ¿cuáles manera, son las autoridades? Sí, de la misma manera. Sí. De la misma manera, nosotros informábamos a la autoridad provincial, que era el Ministerio de la Producción. Me acuerdo en un momento fue el secretario Lipchak, a quien hace algunos años le estoy hablando. Sí, atrás, el gordito, sí. Sí, le informábamos de la existencia de las asociaciones, de las delegaciones, creadas, por supuesto, a través de actas, con los estatutos, con todo lo que tiene la sede madre. Sí. Bueno, y finalmente en diciembre del año pasado nos dijeron se tienen que inscribir localmente o dejan de funcionar, en realidad dejamos de representar a los usuarios. Así que lo apelamos, estamos en apelación. Estamos en eso. Aún así, sigue funcionando la asociación en el juzgado federal. La legitimación en el juzgado federal sigue. Eso sigue. Sí, porque no se modificó, digamos, la situación de la asociación. todo según el prisma con que se mire también, Sí, ¿no? tal cual, así es. Doctora, ¿y cómo está el tema? Sabemos de su pelea con litio, con el litio extractivista. ¿Cómo está el tema ese con las comunidades? ¿Cómo lo ven? Mire, es una cosa muy parecida. Ahora ha salido un fallo señero respecto de la contaminación por petróleo en el Parque Calilegua. Sí. Esto es como lo mismo y le diría por qué. En ese caso era un parque en Calilegua. Sí. En el caso de las Salinas Grandes es un humedal que está, digamos, en el medio ambiente, en las normas ambientales, definen a este lugar como un humedal. Es una cuenca endorreica, es decir, es nutrida por aguas subterráneas que no tienen salida. Y este salar, así como lo conocemos, tiene particularidades. En primer lugar, esto es una zona muy desértica y no tiene reparación. No podemos decir, le sacamos todo el agua, vemos qué pasa y vemos si se conserva como está. Como en el litoral, por ejemplo. Exacto. Que otro tipo de humedal. Exacto, exactamente. En este caso, bueno, hay muchos estudios y además los parámetros ambientales de que este humedal hay que cuidarlo, de que esta cuenca endorreica no es exógeno, no tiene entrada y salida de agua, es un agua que se mantiene, en primer lugar que el agua subterránea tiene cientos de años para armar este suelo como está. Y decidimos hace muchos años, las comunidades han decidido proteger este salar. Proteger en el sentido de aplicar parámetros y estándares ambientales para su protección. Con eso empezamos hace un montón de años en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, un caso que en este momento está en el ámbito internacional. En el momento que lo presentamos no es que la Corte nos rechazó, sino que dijo que no había caso porque en ese momento no había explotación de litio. Estamos hablando más o menos de la época del gobernador Barrio Nuevo. Claro, 2005, 2006. Sí, después con el transcurso de los años empezó la exploración en Salinas. Una de las cuestiones que dice el gobierno de la provincia, ya en el gobierno de Morales, es que iba a aprobar una norma interna que las comunidades habían elaborado durante mucho tiempo con un auxilio de una ONG internacional muy conocida de Alemania. Es como un protocolo que las comunidades habían elaborado. Yo no he participado en la elaboración de ese protocolo para cuidar el salar y respetar las decisiones que ellos tomen sobre el salar. Ellos viven allí. Sí, claro, es una comunidad instalada. Exactamente. Y viven además del turismo, de lo que producen ahí, inclusive cooperativas de sal con la explotación y la exploración de sal, digamos, para sal de cosecha. Ese protocolo, uno de los primeros actos que hace el gobernador Morales cuando asume, es decir, voy a incorporarlo a la norma provincial y lo voy a respetar. Fue a la comunidad de Alfarcito. Norma provincial, discúlpeme, es Constitución provincial. Sí, iba a dictar un decreto. En ese momento incorporando el protocolo creado por ellos que se llama Cachiyupi. Vas a Alfarcito, ¿no? Con todos los ministros y demás, tienen una conversación, sí, estaban todos, muchísima gente, y nos pone a trabajar en un decreto. En ese decreto trabajamos aproximadamente 3-4 meses. En ese momento la ministra Sarapura, recientemente ingresada al gobierno,
en su nuevo rol, ¿no? Porque le da un ministerio a los asuntos indígenas. Sí, que no había. Y no había. Y elaboramos el decreto. Finalmente ese decreto fue un cajón, nunca ni siquiera no se puso en vigencia nunca. Se comprometió a incorporarlo, nos hizo trabajar en el decreto y después fue un cajón. Y con el correr de los años, en el año 2019, ya con empresas que se instaladas, que se aprobaba la exploración, iniciamos una acción judicial en la Corte Suprema de Justicia de la Nación pidiendo que se haga un estudio hídrico. Que se haga un estudio hídrico Sí. en pos de conservar el salar como lo conocemos. Una demanda enorme, tremenda, que además firmada por especialistas que habían hecho el estudio de la cuenca. Eso sigue hasta ahora, y en ese expediente judicial que se inicia en el año 2019, en el año 2023, por supuesto, en ese expediente están las provincias de Jujuy y Salta representadas por sus fiscales, presentan un acuerdo interprovincial para la gestión de la cuenca. Eso presentan los fiscales de Estado de Jujuy y de Salta. Es un acuerdo que tiene 6 artículos, ya es ley en Salta y es ley acá en Jujuy, pero resulta que esa ley, lo que ellos dicen en los expedientes donde se aprueban las exploraciones de litio, que este acuerdo no es operativo, sino que es solo declarativo. Y en concreto, sí, en concreto no se cumple. Habían establecido una evaluación de impacto ambiental diferente, habían establecido que se iba a hacer el estudio de la cuenca, porque ¿qué es lo que arguyen las comunidades y que nosotros apoyamos? Que no es lo mismo la exploración de una empresa que 100 empresas. Claro. Que no va a ser lo mismo si yo saco 1000 litros de agua a si saco 1.000.000 de litros de agua. Reitero que son aguas subterráneas que se han armado de 100 años a la fecha. Y que no tiene reposición. No tiene reposición. Bueno, en esa pero estamos, digamos, ¿y qué hacemos? Expediente por expediente damos la pelea. Es una pelea desigual, por supuesto. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad operativa que tiene el Estado, ni tampoco los recursos. Las comunidades, con todas sus carencias de todo tipo, bueno, le diría que somos como unos especialistas en minería. Sí. ¿Y qué pasa? Llega una carpeta minera y la estudiamos. Hay una ingeniera hidróloga que nos colabora, que es de ENDEPA, ¿no? Que es de la Iglesia Católica, Emilia Bocanegra, que participa en las reuniones en la Secretaría de Minería, donde se lleva el estudio de esa carpeta minera y de esa empresa, donde, bueno, manifestamos nuestras observaciones e impugnaciones. Una pelea tremendamente desigual, agotadora, expediente por expediente. En ese trámite de expediente por expediente, imagínense, debemos llevar aproximadamente unos 60. Hay una licitación que larga el gobernador Morales, internacional, donde se entrega un proyecto minero a Pan American en la comisión del Moreno, ¿no? Una comisionada que luego es diputada, Angélica Castillo. Y en ese transcurso, digamos, viene otra empresa, Tecpetrol, para aprobar otra exploración en Rinconadilla. El campamento de Rinconadilla, por ejemplo, ha sido aprobado por la ministra Cigarán, no por la Secretaría de Minería, sino que el expediente se desarrolla para aprobar ese campamento minero, con toda la implicancia que tiene un campamento minero. Estamos hablando en la laguna de Huayatayoc, que es la extensión del salar, del otro lado de la ruta. Se desarrolla en el Ministerio de Ambiente. Ahí nos presentamos, ahí observamos, no solo nosotros, ¿no? Sino también la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales, y finalmente se aprueba. Lo aprueba la ministra Cigarán. Esto fue a fines del año pasado. Y estamos ahí, expediente por expediente, trabajando en una tarea muy ardua, muy, muy extenuante, de todo punto de vista, ¿no? Sí. Porque claro, se dice de todo, que las comunidades están desunidas, que se pelean entre sí, se dice de todo. Lo real y concreto es que a cada expediente minero, la comunidad lo estudia, contamos con profesionales que colaboran y participan, capacitamos, observamos y participamos en lugar. Ahora vamos al final con ¿por qué Fuerza Patria? Porque representa los intereses que nosotros tenemos.
Yo he trabajado desde el inicio de mi profesión casi por los usuarios y son los usuarios los que menos tienen. Nosotros en esta maravillosa profesión podemos defender desde una empresa hasta una patronal, hasta una empresa minera, digamos, están en su derecho. Y en el caso mío he defendido a los usuarios de la provincia de Jujuy. Los usuarios siempre han estado en condiciones desiguales con el Estado Sí. y en situación de pobreza, le diría. Tenemos tarifas altísimas en Jujuy. Me viven preguntando de un sueldo, de un salario, de una asignación, 100.000 pesos van al pago de tarifa. Seguro. Lo cual sí. es de una injusticia tremenda. Y me dediqué a eso cuando fue el año 2023, lo anterior a la participación en este Frente de Fuerza Patria, fue la invitación también de parte de Guillermo Snope, que se unió, digamos, a un sector de la multisectorial para pelear en contra de la reforma constitucional del 2023. Sí. Y ahí me invitaron a participar, también participé, iba como referente en primer lugar el doctor Casas, y dimos la pelea. Hablamos por todos lados lo que pudimos dar a conocer, de lo que se sabía. Recordemos que por WhatsApp nos mandaron el temario de lo que se iba a tratar en la reforma. Y ahora me ofrecieron participar de Fuerza Patria. Yo tenía la gran limitación de la Asociación de Consumidores, acá en Jujuy, que me llevaba mucho tiempo y además siempre con las demandas, pero ahora está inhabilitada. Así que Sí. cuando me invitaron dije, bueno, es mi lugar, que es la defensa de los usuarios que menos tienen, digamos, los que están en desigualdad de condiciones, y no quedaba, no hay otro espacio, digamos, más acogedor que para las demandas que nosotros llevábamos, ¿no? Así que dije que sí, le diría casi inmediatamente, le contesté de que para mí era un orgullo, digamos, llevar adelante esta pelea. He seguido con suma atención las votaciones de Leila, que iba como referente en primer lugar. Se opuso a la ley Bases, lo cual fue suficiente, le diría, para enrolarme acá. Sí, sí, claro. Porque sí. esa fue la madre de todo esto que estamos viviendo hoy, porque ahora todos queremos desentendernos, ¿no? Vio que hay partidos que andan militando diciendo estamos a favor del Garrahan. Bueno, el Garrahan tuvo su origen en la ley base donde le dimos superpoderes a este poder ejecutivo para que desmadrara y desmantelara todas las políticas del Estado. Y después de la ley base vino el RIGI famoso. El RIGI es una herramienta horrible, tremenda, de poder a una empresa minera sobre una comunidad indígena. Si nosotros aprobábamos estas grandes inversiones, que además estábamos firmando que la jurisdicción para litigar iba a ser en extraña jurisdicción, en otro lado, con sede de las empresas, imagínese que usted le da en bandeja a esta empresa que puede comprar un proyecto minero que tiene el dinero suficiente y que puede llegar a Jujuy y decir, muy bien, estas son tierras fiscales, acá estas tierras son mías a partir de ahora, el gobierno se las puede dar o las puede comprar. Era una herramienta fatídica, le diría, y bueno, y votaron en contra. Y eso me llevó a que cuando no lo pensé mucho, dije que sí, y en realidad se trataba de disputar las leyes que son a favor del pueblo. Y dije, no me queda otro lugar que este. ¿Cómo va con la campaña? Muy bien, hablando muchísimo todo el día, con mucha gente que me llama, que me convoca. También he participado en reuniones con otras mujeres, muy interesadas, personas que hace muchos años están en política. Las comunidades estaban felices, digamos. Voy a ir ahora este sábado, vamos a ir a la Quebrada y a la Puna con Walter Soriano y con Carlos Rivero, que le pedí que colaborara y me dijo que sí, y se sumó. Y yo creo que ¿qué pasa? Hay mucha gente desinformada que no sabe, por ejemplo, en qué consistió la ley Bases. Sí. No sabe qué pasa con las leyes estas que sí estamos como esperanzados y observando que está cambiando el poder
y que el Congreso le está poniendo un freno a las políticas de desmantelamiento del Estado. Sí, con lo de ayer y hoy Con lo de ayer y hoy, lo que ha pasado el otro día, digamos que el Congreso ha sesionado, y estamos viendo que se está poniendo un parate, un freno a las políticas de destrucción del Estado, que ojo que no es novedad, ¿eh? Lo dijo, soy un topo que vengo a destruir el Estado. Bueno, yo creo que el Estado lo necesitamos, sobre todo lo necesita la gente que menos tiene. Porque sin el Estado, esta discusión damos cuando conversamos y demás, de decir, ¿para qué nos sirve el Estado? Y nos sirve para todo. Este costo del boleto que estamos pagando, del transporte, la posibilidad de que la universidad nos cobre aranceles, la posibilidad de poder comer en un comedor universitario, de poder hacer una carrera universitaria, de cambiar de vida, de tener un trabajo, digamos, en mejores condiciones, con mejores salarios, nos los da el Estado. Así que bueno, yo he sido una defensora férrea del Estado desde muchísimos años, claro. Porque en la desigualdad de los usuarios frente a un Estado que había vendido las empresas y que le imponía una tarifa que impagable para el pueblo argentino. Imagínense que la vieja empresa Telecom quería las tarifas en dólares. Siempre quisieron lo mismo. No es que se ha modificado. No es nuevo. Pero ¿qué pasó? Que bueno, se sancionó la Ley de Defensa del Consumidor, se sancionó la reforma constitucional, se incorporaron los derechos constitucionales a favor de los consumidores, fue una gran pelea, y se incorporaron, y en definitiva tenemos herramientas para pelearlo. Le diría que una herramienta más hoy, quizá la más importante, es el Congreso, que le está poniendo el parate al desmantelamiento del Estado, que nos está conservando un pedazo del Estado, ¿no? Que nos pueda servir, como es el tema de la salud y la educación, nada menos, y que nosotros tenemos que dar la pelea de que lleguen nuestros representantes. ¿Qué nos ha pasado con la ley base? La ley base la ha votado el legislador Risotti y Sarapura. Sí. Si nosotros no tenemos representantes del pueblo en el Congreso, le puedo asegurar que las políticas de mi ley se van a hacer realidad. Es así. Entonces, bueno, tenemos que dar esta pelea. Yo me sumé a Fuerza Patria con esa expectativa y ese deseo, ¿no? De que gane Fuerza Patria las elecciones. Doctora, le agradezco muchísimo, sobre todo la claridad del concepto y su manera de explicarlo, porque realmente uno lo entiende. Y ojalá pudiésemos tener representantes como usted que entienden de los temas de que están hablando, porque a veces no entienden de lo que hablan. Creo que tenemos que tener esa tarea de militancia, ¿no? De dar a conocer a todos, y tenemos una gran representante que es Leila, que ha venido rechazando y ha venido siendo muy coherente con lo que se ha votado en el Congreso. Así que por eso me he sumado. Muchas gracias. No, gracias a usted, por favor. Bueno, ahí está. Pasó la doctora Alicia Chalave contándonos la verdad. Da para muchos programas esos temas. Así que bueno, una sola cosita muy cortita. Apareció la CGT, cartelería roja, pero van a elegir quiénes van a ser los próximos negociadores. No se pongan contentos que no van a poner la fecha. Nosotros nos encontraremos, Dios mediante, para hacer otro de frente.